Hermanos, les pido por favor que me acompañen al libro de los Salmos. Vamos todos ahí. Va a aparecer en pantalla, hermanos, libro de los Salmos, capítulo 16, si son tan amables. Libro de los Salmos en su capítulo 16. ¿Me indican con su amén cuando ya estén ahí? Salmos 16. Hermanos, vamos a leer alternadamente la palabra. Son únicamente 11 versículos. ¿Cómo los vamos a leer? Como siempre, alternadamente. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Ustedes? Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Juntos me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Oremos, Señor, gracias. Tú ya tienes esa palabra para nuestras vidas. Te bendecimos, oh Dios, por Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? El tema del día de hoy es el siguiente: trascendencia divina y humana. Lo vuelvo a repetir: trascendencia divina y humana. ¿Cuál es el tema de hoy? La palabra trascendencia es sinónimo también de la palabra dimensión. Podemos decir que es entonces la trascendencia que Dios, o la dimensión que Dios y su palabra han dejado en nuestras vidas. Cuando hablamos de trascendencia, estamos hablando de todo, absolutamente todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Seamos capaces de reconocerlo o no, hermano, Dios nos ha dado todas las cosas. Dios nos ha provisto de todas las cosas. Por lo tanto, hermano, el día de hoy, y no quisiera adelantarme al último versículo, pero debemos de estar contentos y en paz con lo que tenemos. Cuando hablamos de la trascendencia divina y humana, estamos hablando entonces de la dimensión, hermano, que es capaz de atravesar todas las cosas y que Dios se ha revelado a nuestras vidas en todo lo que hacemos. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando de un alcance. Y por lo tanto tú y yo debemos de ponerle la importancia y cómo ha impactado nuestras vidas y cómo ha impactado la vida de los demás. Estoy sin lugar a dudas seguro de que Dios ha impactado tu vida de una manera maravillosa. Estoy seguro, hermano, que en buena medida, en buena proporción, Dios ha impactado nuestras vidas. Y déjeme decirle, hermano, que mi oración personal hacia usted, bueno, valga la expresión, que mi oración siempre a usted sea la siguiente. Mire, yo oro de la siguiente manera: Señor,
obra a favor de tu pueblo, de tus hijos. Que los mayores sorprendidos seamos nosotros, sean ellos. Yo sé que mucha gente se sorprende de lo que Dios hace en nosotros. Hermano, dígame por favor. Mucha gente se queda sorprendida, atónita por lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero déjame decirte que los más sorprendidos somos tú y yo. Somos sorprendidos todos los días por el favor y la misericordia de Dios. Si usted se sitúa en su Biblia, todos trajeron su Biblia, en el subtítulo del capítulo 16 de los Salmos que leímos, el subtítulo dice una herencia escogida. ¿Sí está ahí con sus ojos mirando? Y abajito dice Mictam de David. ¿Ya se fijó? Ok. La palabra Mictam es un término hebreo, es una terminología hebrea que aparece en algunos salmos que son exclusivos del rey David. Para ser estricto, se menciona, hermano, la palabra Mictam en el capítulo que estamos en cuestión, en el capítulo 16. También se menciona en el 56 y también se menciona en el Salmo 60. ¿Me están siguiendo? Aunque esta palabra, su significado pudiera ser un poco incierto, en la tradición hebrea se interpreta, oiga esto, se interpreta como un salmo de oro. ¿Cómo se interpreta? Como un salmo de oro. O también la tradición judía lo interpreta como una joya preciosa, sugiriendo con esta terminología que es un poema, que es un escrito de gran valor. Repita conmigo, de gran valor. Ahora, yo no sé, hermano, porque se nos da mucho a nosotros como humanos, como personas, ¿verdad? Que atesoramos algo que probablemente alguien te dio, alguien querido te obsequió y lo sigues guardando hasta el día de hoy. ¿Me levantan su mano quién es así? Ok, creo que un poquito más de la mitad. Atesoramos algo que nosotros atribuimos que es algo importante. ¿Me están siguiendo? Bueno, probablemente, ¿verdad? Cuando se sale de la escuela, el título, ¿verdad? Algunos papeles importantes, ¿verdad? Alguna prenda importante que en su momento, ¿verdad? Decimos esto es algo importante para mí, ¿verdad? Y lo cuidamos y lo llevamos a la tintorería. Yo no sé si sigue existiendo el Bel Rosita. ¿Sí? Ah, ok. ¿Verdad? Bueno, ¿verdad? Lo cuidamos, ¿verdad? Lo apapachamos, porque es algo que consideramos como algo de gran valor. ¿Me están siguiendo? Este salmo, hermanos, también se interpreta como una inscripción o grabado en una tablilla. Eso significa la palabra Mictam, salmo de oro, joya preciosa, algo de gran valor y algo que se escribió y se tomó el detalle de ponerse en una tablilla para que estuviera como siempre y todas las generaciones pudieran leer esa escritura. Muchos eruditos lo asocian con una raíz que significa oro, número 1, número 2, valioso y número 3, como algo precioso, refiriéndose a poemas de profundo contenido espiritual. Por lo tanto, entonces, con esta etimología de esta palabra Mictam, podemos decir, hermano, que el Salmo 16 como el Salmo 56 y el Salmo 60, hermanos, nos traen un contenido profundo de espiritualidad, que debemos de detenernos, hermano, y meditar en todo lo que dicen estos 11 versículos. Ahora, nos hacemos una pregunta, y ahí lo tenemos. ¿Quién fue el que escribe este salmo?
el rey David. David, hermanos, podemos decir que, dice la Escritura, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre, hermano, que tuvo una importancia significante en el pueblo de Dios. Pero déjeme decirle, hermano, que también fue un hombre que falló, que la regó. Ahora, tú y yo, hermanos, también estamos propensos a eso. Pero en todas esas situaciones y en la vida de David, hermano, Dios nunca se apartó de David. Aquí lo que yo puedo ver, hermano, en esta sinergia, en este movimiento, es que muchas veces que cuando el ser humano falla delante de Dios, lo primero que hace el ser humano es alejarse de Dios. ¿Me están siguiendo? Es más, cada vez que tú y yo, ¿verdad?, nos alejamos, hacemos algo, nos alejamos de Dios. De alguna manera, hermano, tratando de excusarnos, es que yo no me puedo acercar a Dios. ¿Cómo me voy a acercar a Dios como estoy? Y caemos en esa situación y nos vamos alejando. Nos vamos alejando de Dios momento tras momento, día tras día. Entonces, cuando ya estamos en sí, volvemos en sí, nos vamos a encontrar, hermano, que cuánto nos hemos alejado de Dios. Pero algo que se ve reflejado en la vida de este hombre fue que Dios nunca se apartó de él. Nunca Dios se apartó de él. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, se ha levantado una interpretación donde, hermanos, dicen lo siguiente, o más o menos así: es que Dios no puede estar ahí. Es que cómo Dios, ¿verdad?, va a estar ahí en ese corazón, o cómo Dios puede estar en esas circunstancias, ¿verdad?, que está haciendo el hombre o la mujer. Déjame decirte, hermano, que Dios nunca se apartó de David, como Dios no se ha apartado de cada uno de los otros. Este capítulo 16, entonces lo tomamos como algo valioso, como algo de oro, como algo precioso. Este capítulo, estos 11 versículos expresan varias cosas. Número 1, para todos aquellos que están anotando, David está expresando seguridad. Repite conmigo: seguridad. Tú y yo debemos de estar seguros que Dios es contigo. Tú debes de estar seguro, amado hermano. Esa seguridad, hermano, no viene porque alguien ponga las manos sobre ti y ore por ti. Lo hacemos, ¿dicen amén? Pero esa seguridad viene, hermano, por lo que tú piensas de Dios, por tus vivencias que has tenido con Dios, por lo que lees, no solamente porque vienes aquí, no abres toda la semana la Biblia en tu casa y nada más la abres cuando vienes aquí. No, hermanos, sino que es una vivencia diaria de lo que Dios tiene para tu vida, para tu corazón, para tu ser. Expresa una seguridad. David estaba seguro de que Dios estaba con él. Tú y yo debemos de estar seguros que Dios está con nosotros. Tú debes de estar seguro que Dios está contigo, con tu casa, con tu familia. Tú debes de tener la seguridad que Dios está en tu trabajo, en tu negocio. Dios está contigo. Y déjame decirte esto. Desafortunadamente y déjame decirte, hermano, y te voy a decir como algunos dicen, te voy a dar una perla. Escucha lo siguiente. Desafortunadamente hay muchas sectas el día de hoy, y lo digo así, sectas, tanto que se dan, ¿verdad?, que están disfrazadas de espiritualidad, pero, hermano, el trasfondo es totalmente demoníaco. ¿Me están siguiendo? Su trasfondo es totalmente disfrazado de algo bueno, ¿verdad? Pero su fondo, su realidad es el ocultismo. ¿Están conmigo? Y esas sectas se aprovechan de que tú no tienes seguridad en Dios.
Hermanos. Y desafortunadamente, hermano, muchos cristianos caen ahí. Es que mejor llévate la rosa orada, llévate la astilla de la cruz, ¿sí? Haz esto, haz lo otro, cuélgate aquí el collar, la pulsera, y ahí andan ahí los cristianos. Qué desafortunado es escuchar que mucha gente que está ahí en ese medio, hermano, han podido corroborar, hermano, de que Dios es poderoso. Y qué desafortunado es que personas se quieran salir de esos lugares o de ese entorno, pero hay muchos cristianos que se andan metiendo ahí. David estaba seguro de que Dios estaba con él. Y el mundo se aprovecha de tu inseguridad. Lo voy a volver a decir. El mundo se está aprovechando de tu inseguridad. De que muchas veces, hermanos, somos inseguros y decimos, pues está muy bien lo que dice la Biblia. Lo estoy parafraseando. Está muy bien lo que dijo el pastor, lo que enseña. Ese pastorcito, qué bien me cae. Pero ¿será que Dios puede hacer esto? Muchas veces salimos, hermano, así. Y andamos así pateando, hermano, las piedras en la calle. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me quiere? ¿Será que Dios me quiere bendecir? Esa es la inseguridad, que el mundo se está aprovechando. Y los cristianos caen redonditos ante esa inseguridad que el mundo, que lo oculto está impactando la vida y los corazones de los cristianos. Número 1, hermano, David expresa la seguridad. La seguridad, hermano, y por eso, ¿qué dice el Salmo 23? El Salmo 23 se le atribuye a quién, hermanos, a David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es seguridad. David no se andaba quejando. David estaba seguro. Señor, yo no sé cómo va, yo no sé por qué pasa esto. Señor, yo no sé, pero yo sé que tú estás conmigo. El día de hoy usted debe de tener la seguridad que Dios está con usted. El día de hoy usted debe de estar seguro, hermano, de su salvación. Usted debe de estar seguro que cada vez que usted abre la palabra, Dios le habla. Dios está con usted. Dios no lo ha dejado. Dios no lo ha abandonado. Lo que lo dejamos y abandonamos a Él somos nosotros. Como dice el profeta Jeremías, me dejaron a mí fuente inagotable de agua viva y se fueron a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Andamos divagando por el mundo muchas veces. Es que el mundo te promete esto y aquello y hemos dejado a la fuente inagotable de agua viva, que es Cristo Jesús. David expresa una seguridad, hermanos. Sigo adelante. Número 2, fe. Repita conmigo, fe. Señor, yo no sé cómo me vas a sacar de aquí, pero yo sé que tú me vas a sacar. ¿Se acuerda, hermano? Creo que fue la semana pasada, antepasada, vimos el Salmo 40, también un salmo de David. Hermanos, los salmos tienen una riqueza espiritual importante. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la ¿qué? De la desesperación. Paciencia. Ya se acordó, ¿verdad? Paciencia. Pacientemente esperé a Dios. Somos impacientes, pero el Señor nos dice que debemos de ser pacientes. Es cuando tú depositas tu fe en Él. ¿Me están siguiendo? Número 2, fe.
Número 3, hermanos, confianza. Estas tres palabras, seguridad, fe y confianza, David las escribió, hermanos, no cuando David la estaba pasando bien, No, hermanos, si usted recuerda un poquito de la vida de David, la mayoría del tiempo, hermanos, David la pasó mal. Es más, déjenme mencionarles solo una cosa. ¿Cuántas cosas les voy a mencionar? Una. ¿Se recuerda, hermano, que uno de sus hijos lo estaba persiguiendo? Y no lo estaba persiguiendo para, oye papá, ¿cómo estás? Yo no te he visto. No, hermanos. Su hijo lo perseguía para matarlo. Y David se tuvo que esconder. Ahora sí, como dice la expresión, ¿verdad? Por ahí la canción mexicana. Oye, escóndete porque por ahí te andan buscando. En medio de la adversidad, David tuvo seguridad, fe y confianza de que Dios, hermano, estaba con él. Y en medio de estas adversidades, David escribe el Salmo 16. Hermanos, en medio de estas adversidades, en medio de todas estas circunstancias, David escribió, hermano, este salmo de oro, esta joya preciosa, considerados también como una expresión de adoración. El Mictam es un salmo precioso, es un salmo dorado de confianza y fe, escrito por David en tiempos de crisis. Déjeme decirle, hermano, algo, y se lo he venido diciendo, hermano, de alguna o de otra forma las últimas predicaciones. Los tiempos de crisis, yo no sé, hermano, déjeme empezar por ahí, yo no sé cuántos estemos viviendo tiempos de crisis. Los tiempos de crisis en Dios son para sacar lo mejor de nosotros. Lo voy a volver a decir. Los tiempos de crisis en Dios son para sacar lo mejor de nosotros. Lo normal que es, hermano, y aquí estoy hablando ya de la carne, de las sarx, de esta piel, hermano, ¿qué es lo normal? ¿Verdad? Que saquemos lo malo. ¿Verdad que sí? Que saquemos lo malo, ¿verdad? Y como dice la expresión, ¿verdad? Mexicana, si te la hizo te la va a pagar, si mejor véngate, y todas esas expresiones. Por eso lo dije, los tiempos de crisis en Dios, ojo, en Dios son para sacar lo mejor de nosotros. Ya le dije este ejemplo, hermano, hace algunos domingos, pero lo voy a volver a decir. La oliva, para sacar el jugo, el aceite de oliva, tiene que ser prensada. ¿Verdad que sí? La uva, para sacar el jugo de uva, tiene que ser prensada. Y es, hermano, para sacar lo mejor de nosotros, no sacar lo peor de nosotros, sacar lo mejor de nosotros. Y en David vemos, hermano, precisamente eso. David, hermano, podemos decir que es un ejemplo de seguridad en Dios, un ejemplo, hermano, de persistencia, un ejemplo, hermano, de resistir. Repita conmigo, de resistir. Escuche lo siguiente. Una de nuestras mayores asignaciones, y quiero responder, hermano, con esto una pregunta que hemos tenido: ¿por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Por qué estoy pasando? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy enfrentando? Una de nuestras mayores asignaciones es resistir. Hermanos, resiste. Pero en esa resistencia confía. Estate seguro
que el Señor pelea por ti. ¿No acaso de eso dice la Biblia? Estad quietos porque yo voy a pelear por vosotros. Estate quieto. Ah, no, pero no, Señor, no. Es más, Señor, quítate. Y nos remangamos, no, Señor, no. Estate quieto, yo voy a pelear por vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Es, hermano, una de nuestras asignaciones resistir. La única oración del Salmo 16 aparece en las primeras palabras. Ahora, al inicio leímos la versión 60, pero en pantalla va a aparecer, hermano, otra traducción, hermano, que es maravillosa, la traducción contemporánea de la Biblia. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he encontrado ¿qué? Seguridad. Aleluya. David lo está expresando, hermanos. En ti he encontrado seguridad. Nadie ni nada me ha dado la seguridad que solamente he encontrado en ti. Hermano, tú y yo nunca vamos a poder encontrar la seguridad en un hombre o en una mujer. La única seguridad que trasciende los siglos, la época, nuestra vida misma, es Dios. Y si tu mirada no está puesta en Dios, va a ser muy fácil, hermano, que caigas. Va a ser muy fácil que tropieces. Va a ser muy fácil que veas más lo malo que lo bueno. Va a ser más fácil que veas lo negativo que lo positivo. Va a ser muy fácil que reniegues de Dios. Yo, hermano, a lo largo de mi vida cristiana he encontrado a muchos cristianos que se quejan de Dios porque no han entendido esto, que la seguridad en medio de las circunstancias, la única seguridad la encontramos en Dios. La única seguridad. Lo demás, y si quiero ser muy específico, lo demás, el hombre, la mujer, es el complemento. Pero no es lo mismo tener a alguien que nos complemente a que la certeza y la seguridad la tenemos de Dios. ¿Nos complementamos? Claro que sí. ¿Nos complementamos los unos a los otros? Claro que sí. ¿Oramos los unos por los otros? Claro que sí. ¿Nos bendecimos los unos a los otros? Claro que sí. Pero la seguridad, hermanos, únicamente proviene de Dios. David entonces le está diciendo: Señor, en nadie. Y vaya, hermano, que es importante decir esto de David. David, hermanos, no apoyaba su seguridad en el oro o en la plata o en el dinero. Y vaya que David tenía, hermanos. Por eso la felicidad no viene de la riqueza, hermano. No. David tenía, hermanos, David tenía posesiones. David era rico. Pero David aquí le está diciendo: Señor, en nadie he encontrado seguridad más que en ti. Sigo diciendo, hermanos, seguimos leyendo, por favor. El resto del salmo se compone o se compuso cuando David recuerda sus testimonios personales. Repita conmigo: testimonios personales. Otra vez repita: testimonios personales. Y le voy a volver a repetir lo que le he enseñado durante mucho tiempo. Lo que tú pienses de Dios va relacionado a tus experiencias con Él. Puede pararse aquí, hermano, y podemos escuchar testimonios de cómo Dios bendijo al hermano, a la hermana, ¿sí? De cómo Dios ayudó y cómo Dios prosperó, de cómo Dios bendijo al hermano, a la hermana. Podemos decir amén y nos gozamos, ¿verdad que sí? Pero no hay mejor testimonio del que tú vives y tu experiencia con Dios. De lo que tú vives, de lo que tú y yo vivimos con Dios. Por lo tanto, David recuerda, hermano, sus testimonios personales de confianza en el Señor.
Esos testimonios, hermano, que cada día nos van forjando nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez. Es tu crecimiento espiritual, hermanos. Son tus vivencias personales. Déjame decirte lo siguiente. Y esto es, hermano, para ahorrarte muchos conflictos y para sanarte muchas cosas. El hermano que está a tu lado, o yo, no puedo vivir tus procesos. No podemos vivir tus procesos. Podemos acompañarte, ¿sí? Podemos orar por ti. Pero el hermano que está a tu lado y yo no podemos vivir tus procesos, son tus procesos. Es tu relación con Dios. No nos podemos meter. Y en esa relación, en ese movimiento, en esa sinergia, es donde vas comprobando que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo. Y vas creciendo y vas avanzando. Pero cuando tú frenas el proceso, sí, hermanos, porque no lo frena el pastor, ¿eh? Cuando tú frenas el proceso, ¿verdad? Lo que tú ya debiste de haber hecho ya probablemente desde hace años, ese crecimiento que te da el tiempo en Dios, el kairos de Dios, el tiempo de Dios, lo fuiste postergando. Lo fuiste postergando, lo hemos ido postergando a través de ser rebeldes, a través de nuestra indiscreción espiritual, de andarnos quejando, de andarnos señalando, ¿verdad? Y apréndete esta máxima. Cuando está una persona así, es muy fácil de identificarla. ¿Sabes por qué? Porque esa gente habla de los demás. Ay, hermanos, creo que algo le pusieron al té. A mi té, a mi té. Sí, hermanos, es muy fácil de identificarlos. No hablan de ellos, hablan de los demás. Señalan a los demás. Entonces es una manera muy fácil de identificar que esa persona no está viviendo su proceso en Dios, que está en rebeldía, que su vida no ha sido sometida a Dios, que él o ella no ha puesto su vida a someterse en Dios. David recuerda todos los procesos. Repita conmigo, procesos. Es cuando entonces la trascendencia divina entra en acción. Siempre y cuando tú y yo lo permitamos. Es cuando la trascendencia, es cuando entra la dimensión divina y nos entra, hermano, y entramos, hermano, por ese camino. Jesús enseñó que hay un camino ancho y uno angosto. Y hablando del camino angosto, dice, pocos lo encuentran y pocos transitan por él. Pero a diferencia del otro, es un camino amplio y muchos lo encuentran y muchos caminan por ese camino. David recuerda en sus testimonios personales la confianza en el Señor. Versículo 2. Versículo 2, vean conmigo por favor, habla de la trascendencia divina. Mire cómo dice: mi alma dice a Jehová, tú eres mi Señor, tú eres mi bien, mi vida no tiene sentido sin ti. Como que David estaba enamorado de Dios. Creo que eso es lo que nos falta, hermanos, algunas veces, estar enamorados de Dios. David le dice: Señor, he dicho a mi alma, le he dicho que tú eres mi Señor. Por lo tanto, podemos también recordar lo que dice el Salmo 103, alma mía bendice a Jehová. Es David regañándose a sí mismo. Queremos regañar a medio mundo, pero no queremos regañarnos a nosotros mismos. David, hermano, eso expresa en el Salmo 103.
Alma mía, David se dice a su misma alma, bendice a Dios, muchos beneficios hemos recibido de Él. Él es el quien te perdona. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David poniéndose, hermano, en el espejo. Por eso lo que les decía hace un momento, David no hablaba de los demás, David se ponía en perspectiva a sí mismo. David entonces está, hermano, diciendo de la importancia de la trascendencia divina. Tú eres mi Señor, tú eres mi bien y mi vida no tiene sentido sin ti. ¿Y dicen amén a eso? Amén. Versículo 3 y el versículo 4, hermanos, es la trascendencia humana. Mire lo que dice. Los que tienen la vida consagrada a ti son mis amigos del alma y cuentan con todo mi respeto. En cambio, versículo 4, espero que los idólatras sufran mucho. Yo jamás ofreceré sacrificios a los ídolos, ni siquiera querré nada, saber nada de ellos. Es decir, por esa relación que David tenía con Dios, David dice, sí es cierto, todo lo que hacemos en esta tierra, hermano, tiene que ser dirigido a Dios, no dirigido hacia una imagen, no dirigido hacia un ídolo, sino dirigido ¿a quién? A Jehová Dios. Sigo adelante. Del versículo 5 al versículo 8, hermanos, es la trascendencia, la dimensión pasada y presente. Mire cómo lo expresa en el versículo 5. Oh Jehová, solo tú eres mi riqueza. No una riqueza, hermano, en algo monetario. David le está diciendo, tú eres mi riqueza, eres mi copa de bendición. Eres todo lo que tengo. Tú sostienes mi vida y me das seguridad. La versión 60 dice, tú sustentas mi suerte. ¿A qué se está refiriendo? No a la suerte que el mundo dice, sino a tener seguridad. Notemos, hermano, que desde el versículo 1 hasta este versículo, David estaba seguro, estaba convencido. Y el día de hoy, hermano, debemos de estar seguros. Déjame decirte, hermano, que desafortunadamente muchos se siguen golpeando de una manera figurada. Y muchos dicen, es que mire dónde estoy, mire dónde vivo, mire, no he podido hacer gran cosa de mi vida. Yo no sé, hermanos, si algunos de ustedes han dicho algo así. Es que yo quise hacer esto y no lo logré. Es que pasó esta situación en mi vida, la cual me marcó y ya no he podido salir de ahí. Es que pasó esto y he estado en depresión, en angustia, en ausencia de mi vida, y esto pues me ha traído varias situaciones en mi vida, en mi corazón. Déjame decirte, hermano, que el día de hoy, al decir esto, al escuchar esto, debemos, hermano, de estar 100% seguros, hermano, que en el lugar en el que estemos nos debemos de levantar. Debemos de levantarnos en seguridad y en fe. Y todas esas situaciones que nos han pasado, que nos han sucedido, las debemos de tomar de la mejor manera. Yo he conocido personas, hermano, que ya tienen 50, 60, 70, 80 años y se siguen lamentando por lo que pasó en su juventud o en su adolescencia. Es decir, no han sanado. Es decir, no han permitido que Dios sane. Le han dicho, Señor, puedes entrar a todas áreas de mi vida, pero aquí no. Aquí no le muevas, porque cuando le empiezan a mover, ¿verdad? Sigue habiendo circunstancias en mi vida. Se ha dicho y se ha mencionado acerca de la famosa expresión ser resilientes, la famosa resiliencia.
la capacidad de adaptarnos, hermano, a las situaciones que vivimos. La capacidad de adaptarnos. Y si nos enfocamos o si nos vamos sobre esa línea, déjeme decirle, hermano, que sobre todo el Señor Jesús fue un hombre, hermano, que se adaptó a las circunstancias. Que se adaptó tanto, hermano, que lo hemos considerado que llegó el momento, hermano, que él, o sobre todo a él, lo querían matar, a Jesús. Yo no veo a un Jesús lamentándose, yo veo a un Jesús, hermano, adaptándose a las circunstancias, adaptándose al momento. La palabra de Dios sigue siendo la misma. La palabra de Dios es la misma, dicen amén. Amén. Las circunstancias, hermano, pueden cambiar. Por lo tanto, hermanos, dice el salmista David, terminaba y les decía: tú sostienes mi vida y me das seguridad. Es decir, hermano, la confianza de que Dios tiene, hermano, nuestras vidas en sus manos. Versículo 6. Tus cuerdas de medir me favorecieron. La heredad que me tocó es hermosa. Déjeme explicar, hermano, ese versículo y con esto quiero ir concluyendo. La expresión que David menciona en este versículo 6 viene del término hebreo Jebel, que significa cuerda. Y escuchen el significado. Esta palabra hace referencia a diferentes instrumentos de medida que en aquel entonces la gente medía a sus terrenos. Por ejemplo, una caña era una vara que equivalía a 1 metro, es decir, en aquel entonces así era su sistema métrico. Las cuerdas hechas del cuero de ganado eran cuerdas, hermano, que podían medir de 2 a 10 metros, pero algunas llegaban a medir hasta 20 metros y era la que más se usaba para medir terrenos o propiedades. ¿A qué se está refiriendo David en el versículo 6? Se refiere, hermanos, a cuando Dios medía algo. ¿Están conmigo? Cuando Dios medía algo. Podemos decir cuando Dios daba algo. Y por ende significa que Dios tiene todo bajo control. David expresa, y lo voy a leer en la versión 60: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermanos, David no estaba diciendo por qué nací en esta familia, por qué me ha pasado lo que me ha pasado. David no se quejó. Dijo: ¿es hermosa o es hermoso lo que me ha tocado vivir? Sí, por supuesto, como yo siempre les he venido diciendo, hermanos, cuando hablamos de lo negativo, déjeme decirle y le voy a decir una verdad: no todo lo que hemos vivido ha sido malo, No, porque nos autoflagelamos. Ay, pastor, es que nadie sufre como yo. Es que nadie ha vivido lo que yo he vivido. Sí, pero también hay que ser justos. No todo ha sido malo. No, hermanos. Y David dice: en lo bueno y en lo malo, es hermoso lo que me ha tocado. En las adversidades, en lo poco o en lo mucho, es hermoso lo que he vivido. Hermano, es hermoso lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tus posesiones, aún lo que no tienes, es hermoso. Porque déjame decirte, hermano, que si el día de hoy tenemos un techo, que si tenemos un piso, que si tenemos más de 2 pares de zapatos, que si tenemos más de 2 mudas de ropa,
que si tenemos un trabajo, un negocio, o que si tenemos dinero aún sin trabajar, aunque usted no lo crea, formamos parte de la población mundial que es rico. Si el día de hoy tuviste la oportunidad de levantarte y tener agua en un vaso, asear tu cuerpo, déjame decirte que estás dentro de la población mundial que es rico. Por lo tanto, es hermoso lo que te ha tocado. Termino con esto ahora sí. Cuando vemos al ejemplo de Moisés, al hablar de este tema, yo creo que Moisés, hermano, se quejaba por lo que le había tocado. Hermano, lo que le estoy tratando de decir eso, no se queje por lo que le ha tocado. Diga como lo dijo David: es hermoso la heredad que me ha tocado, es hermoso lo que he vivido. Es hermoso lo que he vivido hasta el día de hoy. Hermano, Moisés, Dios tuvo que tratar, hermano, con Moisés. Yo no sé, hermano, si Moisés era un hombre que estaba enojado con la vida. Yo no sé si Moisés, hermano, estaba mal, estaba atravesando momentos difíciles, que Dios tuvo que llegar a su vida para tratar a su vida, a su corazón. Y cuando Dios le dice: ve y saca a mi pueblo de Egipto. Ya he utilizado este ejemplo, solamente quiero que lo recuerde. Y Jehová Dios le hace una pregunta a Moisés. Oh, hermano, seamos cuidadosos cuando Dios nos hace preguntas y qué es lo que vamos a responder, hermanos. Sí, hermano, porque Dios te habla, Dios te hace preguntas. Y Jehová Dios le dice a Moisés, le pregunta: Moisés, una pregunta muy, muy sencilla, pero tiene mucha profundidad. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Me están siguiendo? Y Moisés, de una manera despectiva, no considerando, le responde a Jehová Dios: Señor, una vara. ¿Ya se acordó del pasaje? Una vara, un pedazo de palo. Pues con eso ve y saca a mi pueblo de Egipto. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo Jehová Dios a Moisés? Con lo que tienes. No esperes a que vengan los millones. No esperes a que pase. Con lo que tienes. Volta con un hermano que tienes a tu lado y dilo: con lo que tienes, hermano. Y sé que algunos van a responder: pero es insignificante. El Señor te vuelve a recalcar y a decir: con eso. Con eso. No, Señor, es que espero, algunos dicen: no, pastor, es que estoy esperando a que el Señor me haga millonario. Entonces sí, para que entonces, no, pastor, usted va a ver, voy a bendecir al pueblo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y probablemente nunca venga. Con lo que tienes, con eso levántate y di: Señor, gracias, porque lo que me ha tocado es bueno, porque lo que me ha tocado es hermoso. Enséñame a mí ahora a que pueda seguir expresando eso. Ponte de pie, hermano. Versículo 11, termino, hermano, y oramos. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Eso es lo que dice el versículo 11.
Me hiciste conocer, podemos parafrasear, pues la vida. Hermanos, yo sí, con ustedes, muchos con ustedes me he sentado a platicar acerca de sus vivencias y empezamos a platicar. David dice: Señor, me hiciste conocer todos los aspectos de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y mire cómo cierra David, no sé si lo está viendo en la pantalla. Versículo 11 termina diciendo David: soy feliz por tener la seguridad de vivir contigo para siempre. Soy feliz. Soy feliz con lo que me ha tocado. No vivas añorando lo que tienen los demás, porque en una de esas, escucha lo siguiente: si tú te pones a crecer y empiezas a ver lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, escucha lo que te voy a decir. Esto lo entendí hace muchos años y se lo comparto. En una de esas, a lo mejor lo que tú tienes es mayor que lo que tiene la otra persona. Pero andamos añorando lo que tiene la otra persona, él o ella. Cuando en una de esas, si te pones a trabajar en el Señor, si te pones a honrar a Dios, porque acuérdate que Dios honra a los que le honran. En una de esas, descubres que lo que tú tienes es mayor que lo que tiene la otra persona. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Dios maravilloso.